Queremos agradecer la presencia de todos nuestros amigos y amigas que nos están visualizando desde Pachuca, Querétaro, Colombia. Tenemos aquí de Oaxaca, Monterrey, obviamente. También tenemos personas que nos están siguiendo desde Hidalgo, Colombia, Querétaro, Nuevo León, etcétera. Tenemos amigos de todas partes conectados ya ahorita y creo que es un buen momento para que, aparte de saludar a nuestros amigos de Saltillo, Puebla, Guanajuato, Torreón, etcétera, siguen llegando Estado de México, de San Nicolás, etcétera, podamos dar inicio a la presentación de nuestro primer ponente. Para nosotros es un honor contar el día de hoy con la presencia del doctor Marc Grau Grau. La ponencia del día de hoy que nos va a compartir es sobre el papel de la empresa ante la nueva normalidad, familia y trabajo. El doctor es casado y padre de 2 hijos, es doctor en políticas sociales de la Universidad de Edimburgo e investigador de la cátedra Joaquín Molins Figueras, Child Care and Family Policies, y WAPPP Research Fellow en Harvard Kennedy School, donde ha estudiado los beneficios de la participación de la paternidad para los propios padres, el equilibrio trabajo-familia, la igualdad de género y las políticas flexibles. Me gustaría que, por favor, aunque no nos escuche, lo podamos recibir con un fuerte aplauso. El doctor Marc Grau Grau, adelante, si es tan amable. Sí, bien, muy buenos días a todos. Es un auténtico placer estar con todos ustedes. Agradecer a la organización por la invitación, al Instituto Municipal de la Familia, a felicitarlos por estos 15 años y esperamos de todo corazón que cumplan muchos más, y a todos los presentes por querer participar en esta sesión, que además aprovecho para enviar, ¿no?, mis mejores deseos y toda mi energía en estos momentos tan duros de confinamiento para muchos de nosotros, ¿no? Así que mi energía y mis mejores deseos desde Barcelona, y si se ve todo bien, me escuchan bien, empezamos. Lo que vamos a hablar hoy, el papel de la empresa ante la nueva normalidad, no es ni una tarea simple ni complicada, ¿no? Una tarea simple podría ser poner agua en un vaso. Es una simple acción. Una tarea complicada podría ser montar entre todos un coche, ¿no? Una cadena de montaje que al final produciera un coche, ¿no? Para hacer esto es realmente complicado. Necesitamos cientos de pasos, proveedores, tantísima gente, pero si lo hacemos, si seguimos el manual, con mucho esfuerzo, pero obtendremos el coche, ¿no? ¿Cuándo la situación es compleja? La situación es compleja cuando no disponemos de tal manual, cuando no disponemos de un orden claro de instrucciones, cuando no hay guías, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos de situaciones complejas? Pues uno puede ser educar a nuestros hijos, otro podría ser gestionar un equipo, otro querernos. No hay fórmula mágica para quererme. Y la otra podría ser la conciliación trabajo-familia, que es el tema que nos ocupa en esta sesión, ¿no? No hay fórmula mágica, no hay el manual como en la cadena de montaje. Lo que sí que hay, y lo que explicaremos ahora, es principios, guías, vectores que nos pueden guiar a mejorar el modo en cómo todos combinamos nuestra conciliación trabajo-familia. La presentación de hoy va a durar unos 40 minutos. Tendré aquí el reloj porque tiendo a alargarme. Está dividida en 4 partes. La primera, las 2 lógicas, trabajo y familia. La segunda, el equilibrio y los beneficios de tener esta conciliación, este equilibrio sano entre las 2 lógicas. Luego el punto y aparte, porque hemos llegado hoy con un tema que no teníamos previsto cuando estábamos organizando la jornada, ¿no?, que es la irrupción triste del COVID-19, ¿no? Y luego posibles soluciones, pero que de nuevo son guías, principios que podemos aplicar como managers, como empresas y como personas individuales. Veremos que los separamos en 3 puntos al final, ¿no? O sea, posibles soluciones. Nos podemos ir con ciertas tareas
a casa. Empezamos con las dos lógicas. ¿Por qué trabajo? He tenido la suerte de entrevistar a mucha gente, sobre todo de padres, porque mi investigación principal ha sido en papás de familia, y siempre empiezo preguntando lo mismo, ¿no? ¿Usted por qué trabaja, no? Y las respuestas son muy parecidas. La primera es, obviamente, el nivel económico, ¿no? Necesito cubrir ciertos gastos, y esta es la primera gran razón, ¿no? Trabajo porque necesito el dinero. Pero hay más, ¿no? Hay la identidad. Si alguien de ustedes ha visto la película Los lunes al sol, quedarse sin trabajo no es solo quedarse sin dinero, sin el ingreso mensual o semanal, es quedarse sin una identidad, ¿no? Sin ser minero, sin ser director de finanzas o sin ser pediatra. Uno de los papás que entrevisté me dijo, soy pintor de paredes, y me siento muy orgulloso porque en el pueblo todo el mundo me saluda como Pedro el pintor. Tengo mi lugar en el pueblo, ¿no? Tengo mi identidad y esto me hace sentirme muy satisfecho, ¿no? Otro punto sería el desarrollo personal, la autorrealización. El trabajo nos ayuda a lubricar el cerebro, nos da grandes momentos de felicidad, también alguno de angustia y tensión. Descubrimos nuevas realidades, que no quiere decir ir por trabajo a Tailandia. O sea, podemos descubrir con un nuevo proveedor no sé, un barrio, nuevas realidades que nos abren la mente. Y como decíamos, ¿no? El trabajo nos da un lugar en el mundo. Por lo contrario, ¿no? ¿Por qué es importante la familia? Que también lo pregunto siempre. Y todo el mundo, excepto la primera persona que me ha contestado que para él es más importante, era un señor, el trabajo que la familia. Solo uno de todas las entrevistas que he realizado en España, aquí en México, en Israel, este señor era de Israel. ¿Por qué es importante la familia, no? Como decías, todos excepto uno nos decimos que la familia es más importante que el trabajo, aunque parece que actuamos al revés, como si el trabajo fuera más importante que la familia, ¿no? La familia, obviamente, lo sabemos todos, ¿no? Es importante porque es donde empieza la vida. Luego, pienso que es importantísimo, o sea, quizás el punto más importante, que es el único lugar, o casi el único lugar, donde aprendemos qué es el amor incondicional. Tengo la suerte de ser voluntario en un centro penitenciario y he visto muchos casos, ¿no? Y veo señores, alguna señora, pero sobre todo señores, ¿no? Que han hecho, bueno, que han provocado desgracias muy importantes, ¿no? Y no solo a la sociedad, sino también a su familia, ¿no? Y ves cómo la mamá, ¿no? La mamá de este interno, de este señor, sigue yendo, ¿no? Cada sábado, ¿no? Y esto es el amor incondicional, y esto lo enseña solo la familia, ¿no? Luego es el lugar donde podemos aprender los valores y se forja mi hábitus. Hábitus es una palabra que desarrolló el sociólogo Pierre Bourdieu y básicamente es como la matriz de disposiciones que son nuestras inclinaciones espontáneas en cada cosa, ¿no? Nuestra mirada en el mundo, cómo me siento en el metro, cómo ayudo o dejo de ayudar, ¿no? Este hábitus viene en cierta manera generado en el seno de la familia, ¿no? Y luego es donde realmente soy yo. Entrevisté a un papá que me decía, yo en el trabajo soy frío, distante, serio. En cambio, en el trabajo, en casa, soy muy cercano, muy simpático, muy abierto. Y decía, realmente soy yo cuando estoy en casa, ¿no? Aunque luego hablaremos del posible conflicto que tiene ser tan diferente en un rol como en otro, ¿no? Por lo tanto, trabajo y familia compiten, pues, obviamente compiten, ¿no? Hay este artículo académico, aquí tiene la referencia por si alguien lo quiere buscar, de Greenhouse, y él decía que al menos hay 3 tipos de conflictos entre trabajo y familia, ¿no? El primero es el temporal, es decir, estoy aquí y no puedo estar ahora con mi familia, solo puedo estar en un lugar, ¿no? Por lo tanto, estar muchas horas en un sitio me implica estar muy pocas en otra y viceversa, ¿no? Luego hay el conflicto de estrés o de tensión, que es interesante, es decir, las tensiones son transferibles. Trabajo y familia son vasos comunicantes, es decir, sufrir mucho estrés o tensión lo podemos llevar a casa o tener un gran problema personal o familiar puede tener un impacto en el trabajo, ¿no? Es decir, el estrés puede pasar de un sitio a otro. Y luego el del conflicto de comportamiento, ¿no? Como el caso del papá que les comentaba, ¿no? Que era muy distinto en un lugar y en otro, y según Greenhouse es una fuente de conflicto que al final puede tener desarrollarse con angustia e intenciones importantes internas, ¿no? Por lo tanto, hay conflicto.
Hoy en día, ¿no? Parece que trabajo y familia están separados, aunque ahora con la COVID, como lo veremos, ¿no? Nos lo han puesto en el mismo sitio otra vez. Pero los auténticos, los fundadores de la sociología, los grandes pensadores sociales del último siglo y medio, vieron en directo cómo se separaba trabajo y familia. Lo que hizo la revolución industrial es, ¿no? Pues como todos sabemos, generar fábricas, y estos grandes observadores de la realidad vieron el éxodo rural, es decir, cómo familias donde el trabajo y la familia había sido lo mismo porque trabajaban en la casa de labranza, la granja, en el campo, todo era lo mismo, parte de la familia va a la ciudad para trabajar en otro sitio donde el tiempo estará controlado, donde nos pagarán para hacer la tarea concreta, ¿no? Y cómo estos dos mundos se separan. Y esto sucede en la mitad del siglo XIX, en cierta manera, y por eso los grandes pensadores sociales salen de aquel momento, porque lo ven en primera persona, ¿no? Toda la literatura de conciliación trabajo-familia, por eso surge en los años 70. ¿Por qué surge en los años 70? Pues es por el momento en donde en muchos países la mujer entra en el mercado laboral remunerado, porque la mujer ha trabajado siempre, ¿no? Pero en los años 70, 80, depende del país, ¿no? Pero es cuando entró la mujer en el mercado laboral y donde se crean desajustes, ¿no? Porque la mujer entra en el ámbito público, pero el hombre no entra con tanta fuerza en el ámbito privado, generando lo que se conoce como una doble jornada, second shift, ¿no? Que la mujer termina haciendo dos jornadas, ¿no? La laboral remunerada y la de casa, ¿no? Y a partir de aquí surgió tantísima literatura, pero ahora, justo este año, veremos un nuevo cambio, ¿no? Porque vamos a ver cómo la nueva situación, que ya iba cambiando con el aumento total de la tecnología que hacía los dos roles más permeables, pero ahora ha sido clarísimo, ¿no? Y vamos a ver, ¿no?, cómo el COVID puede cambiar para siempre, ¿no?, las maneras de funcionar en el trabajo y en la familia. Ferdinand Tonias. Ferdinand Tonias fue uno de estos investigadores del siglo XIX que vio con sus propios ojos cómo se separaban los dos mundos. Y escribió, según Weber, una bella obra que se titulaba La comunidad y la asociación, a veces traducida en español también como comunidad y sociedad, ¿no? Para explicar este hecho, cómo se separan estos dos mundos. Según Tonias, la comunidad, y el ejemplo más claro de comunidad es la familia, pesa la incondicionalidad, como decíamos en el caso de la mamá que visitaba, ¿no?, a su hijo en la cárcel, ¿no? Pesa, vale, prevalece el largo plazo, y todo nace de una voluntad esencial. Según Tonias, y esto le influyó a Schopenhauer con la teoría de voluntad, ahí tenemos, según él, dos grandes voluntades: la esencial, que es la que nos hace que aparezcan lazgos comunitarios, y luego la voluntad racional, que la podríamos traducir como el utilitarismo, y que es una voluntad más estratégica y que hacemos lazos sociales pues, para conseguir ciertos beneficios, ¿no? Y el trabajo, según él, era un ejemplo de la otra lógica de la sociedad, ¿no? Donde todo es condicional, ¿no? Yo si no valgo en el trabajo, pues seguramente me echan, es más a corto plazo, etcétera, ¿no? O sea, las dos lógicas no son iguales, ¿no? Como ya lo intuimos, pero aquí vemos claramente cómo son opuestas, ¿no? Sennett, el famoso sociólogo, tiene un libro que se llama La corrosión del carácter. Y en cierta manera lo que nos dice es que la lógica del trabajo está entrando en la familia, ¿no? Este cortoplacismo, esta condicionalidad, si no me gusta lo dejo, en cierta manera, está entrando en la familia. Aunque podría ser al revés, ¿eh? Y vemos cosas muy bonitas, ¿no? Cómo la lógica de la familia puede entrar también en el trabajo, en el otro rol, ¿no? El caso más claro son las cooperativas o las empresas del tercer sector, donde prevalece un poquito esta lógica, ¿no? Pero lo que podemos concluir en este primer bloque es que existe esta permeabilidad que antes no existían entre los dos dominios, ¿no? Aquí, para quien lo quiera, tenemos el título
del libro. Llevamos 10 minutos para el primer bloque, vamos bien. Seguimos. El equilibrio. Cuando hablamos de conciliación y equilibrio, a veces parece que es un tema soft, un tema suave, un tema light, sin más, ¿no? Lo veo claro con los estudiantes de másters, ¿no? Que cuando tienen que escoger una asignatura prefieren estrategia o finanzas antes que dirección de personas, porque parece un tema soft o menos serio, ¿no? Y yo lo que siempre intento argumentar es que este tema soft, light, suave, tiene implicaciones hard y duras, ¿no? O sea, no cuidar este tema tiene implicaciones realmente fuertes. Wright Mills, otro sociólogo, nos animaba a distinguir entre los problemas individuales y los problemas sociales. Y les pongo 3 ejemplos. Si un niño en Estados Unidos sufre obesidad, es un problema individual. Si el 30% de la población infantil en Estados Unidos sufre obesidad, es un problema social. Si en España hay un solo parado, ¿no? Una persona desempleada, es un problema individual. Si el 14, el 22 o el 27% de la población en España está desempleada, está en el paro, es un problema social. Y ahora bien, si una sola persona en México, en esta sala virtual, sufre conciliación, falta de conciliación trabajo-familia o equilibrio, que no sé si la palabra conciliación es clara del todo, falta de integración trabajo-familia, es un problema individual. Pero si más de la mitad de la sala o de México sufre falta de conciliación trabajo-familia, es un problema social. Y si es un problema social, todos los actores sociales, el Estado, las organizaciones, nosotros, ¿no? La ciudadanía, tenemos que intentar poner hilo a la aguja, ¿no? Ahora, si estuviera presente, que me hubiera gustado mucho físicamente, les haría levantar la mano y preguntaría ¿quién se siente satisfecho con el modo en cómo divide el trabajo y la familia, ¿no? Algunos levantarían la mano, algunos no, ¿no? Lo que vemos en el mundo es que básicamente 1/3 dice estar satisfecho con el modo en que integra sus responsabilidades familiares laborales. Es buena noticia y mala noticia, porque esto quiere decir que el 65% está insatisfecho. Y si el 65% están insatisfechos con un tema tan vital como es el modo en cómo combinamos nuestros 2 mayores roles, pues es preocupante, ¿no? Y al final pienso que al final combinar esto es como vivimos, ¿no? Es en nuestra vida, y estar satisfecho en cómo combinamos es, en cierto modo, estar insatisfechos en cómo vivimos, ¿no? Del mismo estudio, intentamos desgranar el entorno en que vive cada participante, que no es lo mismo que la organización, ¿no? Las personas que trabajan en una organización, ya sea grande o pequeña, pueden percibir cómo hay entornos que facilitan más la conciliación que en otros, ¿no? Pues hay grandes organizaciones donde se sabe que los de mercadotecnia, los de marketing, tienen un trabajo más flexible, etcétera, y los de finanzas trabajan más horas o viceversa, ¿no? Por lo tanto, es importante no solo mirar, hacer un buen diagnóstico de la organización, sino de cada entorno de trabajo concreto, ¿no? Lo que vemos en el mundo, esos son números genéricos, es que la mitad, 12 más 39, vive en un entorno que dificulta la conciliación trabajo-familia. Un 39 en un entorno desfavorable, es decir, esto no facilita la conciliación. Y un 12 muy contaminante, que quiere decir que sistemáticamente dificulta, ¿no? Aquí en México recientemente hemos hecho un estudio en Ciudad Juárez, y no lo tomen como ejemplo porque al final fue muy concreto, maquiladoras y tal, pero el 70% de la población de la muestra decía, ¿no?, estar en un entorno muy poco conciliador, ¿no? De nuevo, sin tomar los ejemplos en concreto, ¿no? Pero lo que vemos en cada país y la mayoría de organizaciones y personas con las que hacemos el estudio es que entre la mitad y 2/3 de la muestra están en entornos que dificultan la conciliación trabajo-familia, con las implicaciones que veremos ahora, ¿no? Aquí es cuando les decía esto de las implicaciones hard, fuertes, ¿no? O sea, no es tan fácil como decir, bueno, sufro un poco de conflicto, no, o sea, sufrir conflicto trabajo-familia tiene implicaciones muy serias a nivel personal, ¿no? Puede ser altos niveles de estrés, de ansiedad, ¿no?, con problemas de salud que puede llegar, pues no quiero ser pesimista, ¿no?, pero hasta la muerte, ¿no?, con ataques de corazón como
como hay casos que todos conocemos, ¿no? Falta de motivación, absentismo, pero luego también están, ¿no?, las consecuencias sociales, es decir, la dificultad para cuidar a los más vulnerables, ¿no?, a la gente mayor, a los ancianos y también a los más pequeños, ¿no? Aparte de la natalidad y la fertilidad, tenemos menos hijos de los deseados. Aquí en España hay un dato muy relevante que es comparar la tasa de fertilidad deseada, cuántos hijos queremos tener, con la tasa de fertilidad real, cuántos hijos tenemos. La tasa de fertilidad deseada es 2,4, mientras la tasa de fertilidad real es 1,4. Es decir, cada familia, cada unidad familiar deja de tener un hijo por distintas razones, pero los deja de tener, ¿no? Por lo tanto, de nuevo, todos los actores sociales al menos deberían hacer lo posible para reducir este gap entre lo deseado y lo real. ¿Cuál es la posible solución? La posible solución es, la conocemos bien, ¿no?, ofrecer flexibilidad, ¿no? Los gobiernos lo que pueden hacer es facilitar tiempo, como lo hacen con las bajas de parentalidad y paternidad, maternidad, regalan tiempo, ¿no?, de cierta manera. Las organizaciones lo que pueden hacer es ofrecer políticas de flexibilidad. No obstante, lo que vemos es que hay un bajo uso de estas políticas si no van acompañadas de otras grandes dimensiones. Y estas dimensiones es lo que ven a su izquierda, es la cultura y el liderazgo, ¿no? O sea, es necesario ofrecer políticas de flexibilidad en las organizaciones, pero es vital acompañarlo de una cultura, que la cultura no es más que las actitudes, los comportamientos, las ideas que prevalecen en nuestra organización que favorezcan el uso de estas políticas. Y luego, la tercera pieza clave para que el engranaje funcione y dé vueltas es el liderazgo, ¿no? ¿Qué pueden hacer los líderes? Los líderes pueden hacer 4 cosas. Cuando alguien se percibe que tiene un problema, un conflicto trabajo-familia, lo primero que puede hacer un líder, un manager, es apoyo emocional. Apoyo emocional es escuchar. Es lo más fácil y lo más difícil, ¿no? De nuevo, lo complejo, no hay fórmula mágica, pero escuchar. Este es el apoyo emocional. El segundo punto es, una vez escuchado, apoyo instrumental. Puedo ayudar de manera genuina a resolver este problema. Esto es el apoyo instrumental. El tercer punto es la gestión de políticas. O sea, el líder lo que tiene que hacer es canalizar las políticas de la empresa para que lleguen a sus empleados y fomentar el uso. Por lo tanto, la gestión de políticas quiere decir comunicar, animar al uso, animar a su uso. Y el último punto, que es crucial para que funcionen los otros 3, es que sea un modelo a seguir. Aquí hay bastante discusión, ¿no?, si el líder tiene que ser un modelo a seguir en conciliación o no. Lo que se percibe en la mayoría de estudios es que si no es líder, si no es ejemplo, es difícil que lo otro funcione. Por lo tanto, sería bueno que el propio líder, y ahora lo veremos con algún ejemplo, sea un buen ejemplo a seguir. Y si todo esto rueda, es una empresa responsable, tiene premio. Y hay muchas organizaciones que no se creen los premios, pero tiene premio, ¿no? O sea, ofrecer este equilibrio sano tiene premio, como vamos a ver, ¿no? Mayor compromiso, mejor salud, mejor productividad, etc. Lo vamos a ver. Un momento que no me despiste el tiempo. El primero, ¿no?, y aquí ven referencias, artículos académicos, es la intención de dejar la empresa. La gente, las personas que trabajan en un entorno sano, A y B, que facilita la conciliación, no se quieren ir, solo el 10%, 18%, máximo 30% se quiere ir. Las personas que viven en un entorno que dificulta la conciliación quieren dejar la empresa, ¿no?, casi la mitad, ¿no? Y sabemos que dejar la empresa, aparte de todas las implicaciones que tiene, hay una económica importante. Hay diferentes estudios que dicen que el coste de reemplazar a una persona es 1 año y medio de su salario, ¿no? Es decir, no es poca broma que la gente se vaya, ¿no? Salud, esta es intuitiva, ¿no?, pero la podemos demostrar empíricamente, ¿no? Entornos sanos hacen que la gente esté más sana. Lo vemos clarísimo, ¿no? La gente que está en un entorno A y B, un entorno sano, reportan mejor salud que los que están en un entorno D, ¿no? Pues duermen peor, hacen menos ejercicio, perciben menos energía, y esto tiene consecuencias en el trabajo. Este punto también es interesante, que es el Perceived Organizational Support, que es más importante de lo que parece, que es el sentirse escuchado y, en cierto modo, querido por la organización. O sea, es que sentirse escuchado al final es querer.
es sentirse querido, ¿no? Y lo que vemos es que se sienten escuchados y queridos los que están en un entorno A y B, ¿no? En un entorno que facilita la conciliación porque se valora a la persona en toda su totalidad, ¿no? Y al contrario sucede en entornos más conflictivos. Lo mismo con la satisfacción personal, con la organización y con el modelo combinar, ¿no? Aquí un estudio también de Tammy Allen y sus colegas, y lo vemos clarísimamente también con el estudio del IES, ¿no? A mejor entorno laboral, mayor satisfacción. Lo mismo con motivación trascendente. La motivación trascendente es un poco el espíritu de servicio, el querer ayudar a los otros. Y esto viene un poco de serie, tampoco lo podemos forzar ni no forzar, ¿no? Pero lo que sí que vemos es que estar en un entorno malo, contaminante, lo que hace es reducir mi manera de compartir esta motivación trascendente, de este espíritu de servicio hacia los otros, ¿no? Y por último, en esta sección, la productividad, que es la pregunta del millón y a la que muchos empresarios quieren saber la respuesta. Es decir, ¿facilitar la conciliación hace a los empleados más productivos? Y aquí diría 2 puntos. Primero, contestando a la pregunta, y como veremos en las evidencias empíricas, es sí, ¿no? Lo veremos, ¿no? O sea, la gente es más productiva. Pero la segunda consideración es pensar, si el objetivo es favorecer la conciliación para que los empleados sean más productivos, es empezar mal. Porque las personas somos sensibles y notamos la razón que hay detrás para las que el empresario favorece o no la conciliación, ¿no? ¿Cuándo funciona realmente? Funciona realmente cuando, ¿no?, el equipo directivo lo que percibe es que los empleados del siglo XXI tienen unas necesidades que no existían antes y como actor social que son, le vamos a dar facilidades para que cada uno se organice mejor. Y esto tiene premio. Pero no lo hago directamente por el premio, lo hago por la primera razón, que es facilitar estas nuevas necesidades que existen en el empleado del siglo XXI, ¿no? Así que, yendo a la primera parte, la parte empírica, aquí vemos de nuevo cómo sí, los empleados en entornos sanos se perciben como más productivos que los que no lo son, y para quien quiera más, aquí hay este estudio del profesor Golden que se publicó como informe de la Oficina Internacional del Trabajo, donde hay más de 200 referencias empíricas donde explican cómo la flexibilidad tiene un impacto positivo en la firm performance, en los resultados de la empresa. ¿Sí? Así que sí tiene premio, pero no obsesionarse con que la razón de fomentar la conciliación sea el premio, ¿no? Sino porque realmente lo necesitamos. Un estudio muy breve y nos movemos de sección. Boston Consulting Group, muchos de ustedes la conocerán, una consultoría muy grande, muy conocida, con muchos consultores, overconnected, open demanding, quiere decir, ¿no?, con mucho trabajo y conectados muchas horas del día. La profesora Perlo de Harvard lo que propuso es, vamos a estudiar qué pasaría si regalamos una tarde libre a los miembros de un equipo de consultores. Esta tarde libre tiene que ser de lunes a jueves, porque la de viernes ya es distinta, a veces terminamos antes, y donde no podrán ni consultar el móvil ni el correo electrónico de las 4 de la tarde a las 9 de la mañana del día siguiente, ¿no? Por lo tanto, es un tiempo off desconectado predecible, ¿no? Usted el martes por la tarde no trabajará, usted, consultor de Boston Consulting Group, no trabajará de 4 de la tarde a las 9 de la mañana del día siguiente, durante una buena temporada. La primera reacción, ¿cuál fue? La propuesta no fue aceptada por la dirección. Y esto ya es sintomático y ya es la primera conclusión del estudio, ¿no? ¿Por qué la propuesta no es aceptada? Porque si sale bien, pues tiene premio, porque quiere decir que la gente trabajando menos horas es más productiva, pues mejor. Y si no sale bien, uno se da la razón a sí mismo y siguen como estaba, ¿no? Pero la propuesta en primera instancia no fue aceptada. No obstante, pues Boston Consulting y la Escuela de Negocios de Harvard tienen muy buena relación y al final dijeron, si hay un miembro, un team leader que quiera ser el conejito de Indias, adelante.
Así que empezaron el estudio con un equipo donde tenían una tarde libre a la semana, ¿no? Y había preguntas claves, que es cómo se siente uno, cómo de satisfecho estás y cómo de satisfecho está el cliente. Y el valor percibido por el cliente, muy interesante. Lo que vemos, los resultados, los PTO, es este tiempo off predecible, son los del equipo que descansaban una tarde a la semana. Lo que vemos, nos podemos fijar en las 3 últimas columnas, la satisfacción de trabajo era mayor que la del resto de equipos, es decir, todos, un 80% en comparación del 69%. Se querían quedar, ¿no? Tenían una perspectiva más larga dentro de la organización, dentro del grupo, dentro de Boston Consulting Group. El 70% se querían quedar por dar una tarde libre. Y el valor, importantísimo, el valor percibido del cliente era más alto que los equipos que no descansaban un día a la semana. Más claro, imposible, ¿no? Boston Consulting Group estuvo muy contento con los resultados y luego hicieron lo mismo en equipos en Boston, Nueva York y Washington, ¿no? Por lo tanto, de nuevo, favorecer una vida sana y compatible entre nuestros roles tiene premio. Por lo tanto, sabiendo esto, ¿qué puede hacer mi país? ¿Qué puede hacer mi organización? ¿Y qué puedo hacer yo? Íbamos, ¿no? Encaminados hacia una dirección, pero irrumpió un virus invisible en nuestras vidas, ¿no? Este virus, que desde el 11 de marzo el Organismo Mundial de la Salud declaró pandemia global, ha tenido el impacto más fuerte, obviamente, como sabemos, en salud, ¿no? Estos son datos de esta mañana: 27 millones de casos confirmados, casi 900.000 muertos, y esto obviamente es el impacto más grande y deberíamos casi terminar aquí, pero el impacto más grande es en salud, ¿no? Pero hay otros impactos, como veremos, ¿no? Y prácticamente todos los países afectados, ¿no? Pero ha habido también impacto en educación, ¿no? Escuelas y universidades que se paralizan, se hace notoria la brecha digital, una cosa que no habíamos pensado demasiado, ¿no? Pero cómo hay niños y niñas que no han recibido su educación porque no disponían, ¿no?, de conexión a internet, ni tablet, ni móviles, etc., ¿no? Hay estudios que ya dicen cómo un niño sin estímulo intelectual durante el verano hace una gran diferencia, ¿no? O sea, comparan niños que durante el verano están ¿cómo le diríamos?, en summer camps, en campus, haciendo actividades, niños que no, y esto también tiene premio, ¿no? Pues imaginamos 6 meses sin hacer, ¿no?, algunos niños que no han podido hacer estos ejercicios, ¿no? Y luego muchos derechos de los niños vulnerados, como es el derecho al juego, al jugar al aire libre, al ejercicio y obviamente a la educación, ¿no? El impacto en la familia es clarísimo, ¿no? Todo ha pasado en casa, o sea, la familia, en cierto modo, ha salvado la situación. O sea, el gobierno y las organizaciones nos han delegado todas las familias y todo ha pasado en las casas, ¿no? Por lo tanto, escuela, trabajo y familia han vuelto a estar en un mismo lugar un poco antes de Tonías, ¿no? Y hay nuevas dinámicas que son interesantes de estudiar y muchos nuevos estudios que aparecerán próximamente, donde se verá qué pasa con parejas igualitarias, trabajando desde casa, cuando ha irrumpido el colegio, quién hacía quién, cómo se negociaba, ¿no? O sea, cosas muy interesantes van a aparecer en los próximos meses. Y luego el impacto en el trabajo, que es el que nos enfocaremos a partir de este momento en la presentación, ¿no? 430 millones de empresas en riesgo, el aumento de paro, especialmente entre los más vulnerables, pero también en posiciones más privilegiadas, ¿no? Por ejemplo, pilotos de avión entre 50 y 60 años que dudan si van a volver a pilotar un avión y si se tendrán que reinventar, ¿no? Una profesión que nunca habíamos pensado que pudiera sufrir una cosa así, ¿no? El reinventarse. Y luego el teletrabajo, que fue un teletrabajo para los que han tenido la suerte de mantener sus sitios forzados y que no es el teletrabajo propiamente, ¿no? Porque las condiciones no son las usuales, ¿no? Estar solo, con los medios que se necesitan, etc., ¿no? El teletrabajo o el telecommuting no es un concepto nuevo. De hecho, hemos teletrabajado casi toda la historia de la humanidad, ¿no? Fue Jack Mills, un ingeniero de la NASA, quien acuñó por primera vez este término, telecommuting, ¿no? Fue durante la crisis de petróleo y él pensó, si la gente no puede ir a trabajar por la crisis del petróleo, pues que el trabajo vaya a la gente. Y esto es lo que ha pasado ahora, ¿no? Si la gente no podemos ir a trabajar, que el trabajo llegue a nuestras casas, ¿no?
Pero claro, esto tiene ciertas consecuencias, ¿no? En los años 70 y 80 lo que veíamos es que trabajo y familia eran muy poco permeables. Es decir, uno salía de su casa físicamente, andaba, iba en coche, en metro, en tren, y entraba en la oficina, en la empresa, en la fábrica, donde fuera, se ponía a trabajar y salía, ¿no? Eran muy poco permeables los dos dominios. En los años 90, 2000, ya hemos empezado a ver esta permeabilidad. Esto nos lo ha hecho la tecnología, ¿no? Yo puedo recibir interrupciones familiares, mi esposa, mi mujer, me pueden interrumpir en el trabajo, me puedo interrumpir yo mismo mirando el WhatsApp, y a la vez lo mismo en casa, ¿no? Yo me puedo conectar libremente por las noches con las consecuencias que puede tener, ¿no? Me pueden llamar, etcétera, ¿no? O sea, cada vez es más permeable. Pero lo que hemos visto en el 2020 es que trabajo y familia han sido completamente permeables, ¿no? Ahí está este pequeño guiño de humor en una situación dramática, ¿no? Creo que también es necesario el humor que decía, ¿no? Cariño, dice, no recuerdo, ¿estoy trabajando desde casa o estoy viviendo en el trabajo, ¿no? Es un poco esto, ¿no? O sea, vivimos de trabajo y familia hoy en día de forma tan permeable que hemos de estudiar muy bien las consecuencias y a modo de, y si es posible, ¿no? Hacer todo lo posible para establecer rutinas sanas, que es lo que vamos a ver ahora. Antes uno llegaba, y voy terminando, llevo 32 minutos, llegaba en un espacio físico y percibía, pues por ejemplo, si María llevaba días llegando antes y uno asumía que tenía mucho trabajo, o que Mario parece un poco ausente, o que Yolanda está con los auriculares concentrada y es mejor no molestar, ¿no? Esto lo percibíamos físicamente. Estos signos desaparecen con la distancia y genera muchas cosas, pero al menos dos, que es una tensión por parte de muchos empleados por mostrar su compromiso y dar señales, ¿no? Que lo veremos ahora, el signality theory, tenemos que dar señales, y la otra, preocupación por parte de muchas organizaciones, de muchos gerentes, para controlar realmente que el trabajo se realice, ¿no? Y estos datos son de un artículo publicado en la revista del Mead Sloan, que vamos a ver ahora, ¿no? Una pregunta interesante sería, ¿el teletrabajo mejora o complica nuestra integración trabajo-familia? Aquí les daría de nuevo que levantaran la mano los que pensaran que mejora. Preguntas que nos podemos hacer, ¿no? ¿Cuántos de nosotros consultamos el correo profesional anoche, ¿no? Yo levantaría la mano. ¿Cuántos de nosotros contestamos un correo profesional anoche, ¿no? Levantaría la mano. ¿Cuántos de nosotros generamos un correo profesional anoche? En este caso, yo no levantaría la mano. Era realmente urgente hacerlo, ¿no? ¿Cuánto hace que nos leemos realmente un correo urgente? ¿Y por qué consultamos, contestamos, generamos correos en horas no laborables si aún podemos distinguir entre horas laborables y horas no laborables, ¿no? Hay diferentes teorías. Una es la que les decía antes, el signality theory, el dar señales, ¿no? Presencialmente yo puedo dar mi señal de compromiso estando muchas horas, ¿no? Llegando a las 9 y yéndome a casa a las 9. Desde casa es difícil percibirlo, ¿no? Pero si una manera de hacerlo es contestar muy rápido los correos o contestar muy temprano por la mañana, muy tarde por la noche, ¿no? Es dar señales de este compromiso. La otra puede ser por adicción al trabajo o porque tenemos realmente mucha carga y tenemos que ir sacándonos todo el trabajo, ¿no? Pero como les decía, esta sensación, esta necesidad de mucha gente de contestar rápido, de hacerse ver en la distancia, lo que hace es generar una cultura de responsabilidad excesiva, le podríamos decir, una cultura de disponibilidad total que tiene consecuencias negativas importantes, ¿no? Porque esto lo que hace es una presión para estar on, es decir, estar conectados, disponibles todo el día, ¿no? Y como tenemos esta presión, nos adaptamos para estar así, ¿no? Ya pensamos, después del bañito del niño o de cuidar a mi madre, me conectaré por la noche, ¿no? Y conectarse aumenta la expectativa el siguiente día de estar on, y nos autoimponemos responder y termina aún aumentando más esta cultura de responsabilidad o de disponibilidad total que ha aumentado obviamente con la tecnología y con el COVID. ¿Y qué costes tiene para mí, ¿no? Pues estrés, la calidad del sueño, cuánta gente duerme peor hoy en día que antes, la calidad de las relaciones. Hay un estudio en Harvard longitudinal durante 80 años que quieren entender cuáles son los factores que determinan mejor la calidad de nuestra vida.
Y la principal conclusión es que el factor que explica mejor la calidad de nuestra vida es la calidad de las relaciones, la calidad relacional, ¿no? Con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con los desconocidos, ¿no? Tener una buena calidad relacional, más que el dinero que ganamos, donde hemos estudiado, el sueño, es lo que explica la calidad de vida, ¿no? Y claro, estar constantemente disponible y contestando puede afectar la calidad relacional con mi círculo más íntimo, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y voy terminando. Tiene beneficios, obviamente, esta disponibilidad total para la organización, ¿no? Que es esta agilidad, las 24 horas conectados 7 días, responsabilidad, compromiso, pero también tiene costes. Es decir, para la organización tiene todos los costes que tenemos los empleados, ¿no? Si para mí tiene un coste físico-emocional, este coste en cierto modo lo transmito, ¿no? Queda insertado en la organización. Hay menos concentración y un proceso de decisión más pobre, etc., ¿no? Por lo tanto, ¿no? Y estando en la fase final de la presentación, ¿qué podemos hacer? Y lo hemos dividido aquí: qué pueden hacer las empresas, qué pueden hacer los managers y qué puede hacer cada uno de nosotros. Y terminamos. Y damos paso a las preguntas que haya. ¿Qué pueden hacer las empresas delante de esta situación, ¿no? Diría 3 cosas. Repensar qué es la flexibilidad. Este es el primero, que ahora lo veremos. La segunda es repensar quién es el trabajador ideal. Y la tercera es repensar por qué nos juntamos para trabajar. Primer punto, ¿no? Repensar qué es la flexibilidad. Lo que tenemos que tener claro, ¿no? Esta es mi opinión, es que la flexibilidad nunca es disponibilidad ni disponibilidad total. La flexibilidad muy a menudo se ha asociado a familia, a menos compromiso y a la mujer, pero esto no es cierto. O sea, la flexibilidad es para todos, y lo que es, como podríamos definir la flexibilidad, es ofrecer autonomía, dar control a cada empleado, regalar esta autonomía porque confiamos en ellos, en cada uno de los empleados, para que cada uno organice sus responsabilidades laborales y familiares del mejor modo. Esta es la flexibilidad. Yo te ofrezco, porque confío en ti, esta autonomía para que te organices, ¿no? Te comprendo como persona plena que eres y te facilito esto. Esto es la flexibilidad. Primer punto. El segundo punto que las organizaciones deberían pensar es: ¿quién es hoy en día el trabajador ideal? La noción de trabajador ideal es esta percepción mental de quién es un buen trabajador. Y lo triste es que no ha cambiado mucho en las últimas décadas. Pensamos como trabajador ideal aquella persona con pocos roles. Es decir, pensamos que es mejor trabajador el que menos roles tenga, ¿no? Porque pensamos que lo dedicará todo al trabajo, no se despistará, etc., ¿no? Por lo tanto, como menos roles tenga una persona, mejor trabajador será. Pero esta persona probablemente no será plena del todo, será una persona muy enfocada en el trabajo, con consecuencias importantes como se demuestra en la literatura, ¿no? Sería muy interesante que las empresas reflexionaran, ¿no?, sobre realmente quién es cómo es nuestra percepción del nuevo trabajador ideal, ¿no? Hoy en día hay la teoría contraria que nos dice que no es el mejor trabajador el que menos roles tenga, sino lo contrario. Quien se desarrolle plenamente en todos sus roles, ¿no?, como padre, como madre, como abuelo activo, como voluntario, desarrollará habilidades, competencias que son transferibles en el trabajo, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor el buen trabajador es aquel que se desarrolla plenamente en todos los roles, ¿no? Es justo lo contrario. O sea, en vez de trabajadores unidimensionales, lo que queremos es trabajadores, empleados poliédricos, que son las personas plenas, ¿no? Sería el segundo punto que invitaría a las organizaciones a reflexionar. Y luego, ¿por qué nos juntamos, no? Barclays dice: a lo mejor tener un edificio con 7.000 personas yendo a trabajar cada día va a ser cosa del pasado, ¿no? Tenemos realmente que ir a trabajar para que cada uno, en el mismo edificio, para que cada uno esté con su portátil o con su computadora, ¿no? Esta consultoría catalana tienen como objetivo precisamente esto: repensar, ¿no? Repensar el propósito del presencialismo. ¿Por qué nos juntamos, no? Nos juntamos para crear, nos juntamos para diagnosticar, nos juntamos para celebrar. Obviamente, a veces nos tenemos que juntar y ir a la oficina
o a la fábrica para probar el servicio, ¿no? Pero no siempre lo hemos visto claramente, no es necesario, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahora esta invitación, yo nunca lo diría oportunidad, ¿no? Porque la crisis ha sido tan grave que hablar de oportunidad da un poco de grima, ¿no? Pero usando de nuevo un concepto de pie por día, podría ser, ¿no? Esta pandemia una revolución simbólica para repensar estas cosas, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué nos juntamos? Nos juntamos, ¿no? Con nuestros colegas para cohesionarnos, para reconocernos, para tomar decisiones, para transmitir conocimiento, sería la tercera recomendación, ¿no? Luego, los managers. De los managers diríamos, si yo soy manager y debo gestionar un equipo en remoto, prestar atención más a los entregables, a los deliveries, a los outputs, que al tiempo. Es decir, de lo que recibimos es de calidad, cumple los estándares, hasta los supera, ¿no? Lo que tenemos que hacer es objetivos claros con deadlines, ¿no? Y hacer las reuniones que sean necesarias para monitorizar este proceso, pero enfocarnos en los entregables, ¿no? Este sería el primer punto. Valorar lo que recibimos. El segundo punto sería discutir muy explícitamente el tiempo, ¿no? Y para evitar lo que decíamos de la disponibilidad total, es decir, hacer reuniones con cada uno de cada una de las personas, de los colaboradores, para saber sus necesidades, preocupaciones, sus presiones y determinar un poco cuál va a ser el horario que podemos establecer, ¿no? Y ser empático con las situaciones de cada uno. Sería el segundo punto que recomendaríamos, ¿no? Y que recomienda el artículo del MIT, discutir explícitamente el tiempo con cada colaborador, ¿no? Y el tercero sería un ejercicio de honestidad, y es como managers, como supervisores, compartir los propios constreñimientos de tiempo, ¿no? El horario disponible que va a trabajar, a teletrabajar cada uno cada día, ¿no? Y es una manera de dar ejemplo y evitar confundir flexibilidad con esta disponibilidad. El cuarto sería evitar enviar correos, ¿no? Fuera de horas laborales, si es que podemos seguir hablando de horas laborales, ¿no? Y en caso de enviarlo, indicar si es urgente o no, y si es posible calendarizarlo por el siguiente día si es que no es realmente urgente, ¿no? Para evitar este incremento de la cultura de la disponibilidad total y sus consecuencias negativas, ¿no? Luego es evitar un lenguaje de rapidez cuando es necesario, ¿no? Valoramos muy positivo el gracias por contestar tan rápido, ¿no? Pero no es positivo si no es necesario contestar rápido. Si se puede contestar al cabo de unas horas, ¿por qué tenemos que dar las gracias por contestar una cosa que no era urgente al instante, ¿no? Porque esto nos ha despistado, nos ha hecho perder a lo mejor el focus y la concentración con algo que era realmente importante, ¿no? Y como queremos dar las señales y parecer, ¿no? Porque estamos realmente conectados cada momento, no recompensar, ¿no? Con palabras de gratitud cuando contestamos rápido, si no es necesario contestar rápido, ¿no? Hacerlos cuando sí que es necesario contestar rápido. Ese sería la quinta recomendación para los managers. Ser sensible con los horarios de las reuniones virtuales, ¿no? Conociendo en el punto 1 todas las necesidades de cada uno, ofrecer horarios de reuniones virtuales sanas, minimizar la interrupción no urgente, como no molestaríamos físicamente a Yolanda si la vemos muy concentrada con los auriculares, y termino porque quedan 6 minutos, y fomentar collaboration hours, que serían, ¿no? Momentos para discutir con los empleados, para que desarrollen ideas y trabajen juntos, ¿no? Y ofrecer 2 horas, 3, las que consideremos semanalmente, para que los empleados puedan interactuar como hacían cuando estaban presencialmente, ¿no? Y para cada uno de nosotros, y con esto terminamos y los dejo que reflexionen sobre lo escuchado, ¿qué puedo hacer yo? El sombrero, ¿no? Mi tarea como cada uno de nosotros, como yo mismo. La primera es ser consciente de la forma de combinar trabajo-familia, ¿no? Mis prioridades, ¿no? Mis límites, pensar si el trabajo me domina a mí o si yo domino el trabajo. Siguiendo a Sennett, si el trabajo ha cambiado mi carácter, ser consciente. El siguiente punto sería estrategias orientadas al problema. Si realmente sufro falta de conflicto, ¿no? Sería necesario planificar bien, ¿no? Si seguimos confinados y tenemos los niños en casa, pensar cuándo le dedicamos horas al estudio, a estar con ellos, cuándo le dedicamos horas al trabajo, no hacerlo toda la vez. Se ha demostrado que no es positivo, ¿no? Por lo tanto, planificar, priorizar, suprimir si es necesario, contenerse y buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda en el trabajo, hablar con el supervisor, estoy pasando una muy mala semana, o hablar con casa, con el esposo, con el amigo, con el hermano, no llego, ¿no? O sea,
compartir el problema, ¿no? Y la otra sería estrategias orientadas a la emoción, ¿no? Que es buscar este soporte emocional, ¿no? No solo siempre necesito una ayuda instrumental, a veces necesito que me escuchen, y es buscar este soporte tanto en casa con el trabajo, ¿no? Y a la vez ser soporte emocional de la gente que tenemos alrededor. Y por último, valorar lo invisible. Con esto les quiero contar un breve ejemplo, ¿no? Imagínense un enfermero o una enfermera que cada día de 8 a 4 de la tarde cuida a una señora en un hospital, ¿no? El enfermero cobra para aquello, cotiza, está registrado, la señora está anotada en el hospital, contribuye en el PIB, etc., ¿no? Pero puede suceder que de 4 a 12 de la noche el mismo señor y la misma señora estén en su casa y el señor cuide, ¿no? El hijo cuida a la mamá, ¿no? Y en casa ni se cobra, ni se cotiza, ni se registra, ni contribuye al PIB, ni prácticamente se valora, ¿no? Por lo tanto, es una invitación, ¿no?, a seguir valorando lo invisible. Y con ello me despido, les doy las gracias por escucharme, espero que haya resultado interesante y abrimos el turno de preguntas. Gracias a todos. Dejo de compartir, no sé si debo hacer algo más. Doctor Marc Grau, muchas gracias por la ponencia, ha sido muy interesante. Creo que sobre todo en este momento que estamos viviendo de confinamiento, lo que tú nos compartes, en donde llega un punto en donde no sabes si estás en la casa, en el trabajo, con la familia, Exacto, o la escuela, qué sé yo, se vuelve una zona muy gris, y creo que lo que tú nos aportas son soluciones muy interesantes que seguramente dentro de nuestra audiencia vamos a tener algunos liderazgos que van a estar dispuestos a implementarlos en su organización, en su administración pública, en su estado, en su país. Quisiera también aprovechar, antes de hacer algunas preguntas, para saludar a nuestros amigos de Infamilia Querétaro, a Odil Mendoza de Garza, presidenta del DIF de Montemorelos, a Rita Castellán de la Procuraduría de Protección del Estado de Hidalgo, a Dora Cristina Chavarría de la Dirección de la Familia de San Juan del Río Querétaro, y a Jaime Sandoval Guzmán, agente de la Procuraduría de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco. Y bueno, doctor, si me permites una pregunta, me la mandan en inglés, yo espero que no sea un inconveniente, quisiera leerla de manera transparente para no tergiversar el sentido. Dice, would you agree that this perceived family support culture are more determinant than policies and practices? ¿Tú qué opinas? Exacto. O sea, la cultura es el factor clave, es el determinante, ¿no? Es decir, en el estudio nosotros cuando intentamos analizar la cultura organizativa, porque al final la cultura es la inercia, es nuestra historia, ¿no? Lo determina todo y lo que intentamos mirar son tres cosas, perdón. Y es, los empleados perciben que han de trabajar más horas de las que deberían, ¿no? Esto es la cultura, ¿no? Si uno sabe que en esta empresa se debe trabajar más del horario fijo, ¿no? La otra es la percepción que tienen mis colegas cuando yo hago uso de la flexibilidad. Es decir, cuando yo percibo que ir a una reunión del colegio está mal visto por mis compañeros, ¿no? Y la otra es el miedo a usar las políticas que mi propia empresa me ofrece, ¿no? Y esta es la determinación, el ejemplo claro de que la cultura tiene más fuerza y más peso que las políticas. En el estudio que les he contado del IES, y este dato no lo he dicho, el 48% de los participantes reporta que usar las propias políticas de su empresa puede tener consecuencias negativas en su carrera. ¿Eso qué quiere decir? Que la cultura es mucho más fuerte que las políticas. O sea, no me termino de creer lo que mi empresa me ofrece, ¿no? Por lo tanto, lo que se debe hacer, pero que es mucho más difícil que ofrecer políticas, es cambiar la cultura, ¿no? Y cómo se cambia la cultura son palabras mayores, ¿no? Que requiere tiempo, ¿no? Pero es con la dirección, con muchos pasos, ¿no? Pero estoy de acuerdo, contestando a la pregunta, que la cultura siempre tiene más peso que las políticas, y gracias por la pregunta porque pienso que puede ser aclaradora, ¿no? Clarificadora para todos. Muchas gracias, doctor. Amigos de la audiencia, les recuerdo, a las 12:30 también vamos a contar con la ponencia de Katalin Novak.
Ella es ministra del Estado de Familia y Juventud del Gobierno de Hungría. También va a ser sumamente interesante porque vamos a alternar la visión internacional de algunos de nuestros ponentes el día de hoy, junto con la visión de algunas personas que también tienen una amplia trayectoria en lo nacional. Entonces, vamos a ir alternando. Ahorita, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Te agradecemos cumplidamente, te deseamos lo mejor hasta Barcelona, que creo que es donde estás ahorita radicando. Que tengas muy buen día. Muy amable, gracias. Gracias de nuevo por la invitación, por todos los comentarios que vi aquí y es un auténtico placer y espero repetir y mucho éxito. Gracias.